Hola a todos, yo soy Randall y esto es Backstage. Hoy nos encontramos con otro de esos músicos conocidos en la ciudad, amigo de todos, lo veo en todas las fotos, en todos los ensayos, pero vamos a dejar que él mismo se presente. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Germán Lamadrid, trombonista profesional, licenciado en música y gracias Randa por esta invitación y aquí para compartir, siempre disponible. Bueno, comencemos como siempre desde los inicios. ¿De dónde nació el interés de la música? Bueno, yo vengo de un municipio cercano aquí que se llama Malambo, soy nacido, criado ahí y mi interés musical prácticamente puede hablarse desde la infancia, siempre tuve una fascinación por la música y siempre tuve fascinación por los instrumentos de viento, siempre me llamaron mucho la atención. De hecho, en la institución donde yo me eduqué, Colegio Juan 23 de Malambo, allí existe todavía una banda de paz. Y yo tengo mis recuerdos de cuando era muy niño, podía tener como 7, 8 años, yo veía pasar la banda y a mí siempre me interesó. Algo que siempre me gustó, algo que yo siempre quise hacer. Y lo primero que hice cuando entré ya a la institución fue meterme en la banda de paz. Lo primero que hice, a ciegas, sin saber ni siquiera qué iba a tocar. Simplemente quería estar ahí, pues me llamaba muchísimo la atención la música. ¿Y qué empezaste tocando ahí, haciendo en esa Bueno, banda? yo empecé, ahí en la banda de paz, yo empecé un periplo por varios instrumentos, porque yo cuando entré a la banda tenía 9 años. Cuando yo entré al bachillerato yo tenía 9 años, 9 para 10 años. Yo entré muy jovencito, chiquitico así. Y entonces no sabía dónde ponerme, porque yo quería estar en todos los ensayos. Yo llegaba siempre, antes de que empezaran los ensayos, estaba yo ahí. Entonces empecé tocando redoblante. Después me pusieron a tocar tambora. Después me pusieron que fue corneta, creo que fue. Y a lo último, ya con el transcurrir de tiempo, empecé a tocar bombardino. Con el bombardino empecé a tocar, como también empecé a formarme en la Casa de la Cultura del municipio, con el profesor Oscar Villanueva, que fue mi maestro, el maestro de muchos de allá del municipio y de muchos otros de otros municipios, porque el maestro dejó una gran escuela. Empecé con el bombardino y después con los años, cuando fui mejorando con el bombardino, pasé al trombón y el trombón ahí fue donde me quedé. Aparte de otros instrumentos que también interpreto, pero a nivel profesional trabajo con el trombón. Ok, bueno, entonces, listo, ya te gustaba, entraste a la banda. ¿En qué momento dijiste, esto es para mí? Fíjate que eso es algo muy curioso, porque yo recuerdo, cuando yo estaba ya en 10º y 11 de bachillerato, yo empecé a trabajar con grupos. De hecho, cuando mis últimos años de bachillerato, yo llegaba trasnochado porque yo estaba tocando los fines de semana. Cuando yo terminé mi formación básica, secundaria, yo dije, la música no es lo mío. A mí me gusta y para verlo, pero es que no sé si esto, como podría yo ganarme la vida haciendo esto, a pesar de que ya me la ganaba haciendo eso. Pero a nivel profesional no lo veía tan claro. Y me metí a estudiar historia. Ahí en la Universidad del Atlántico, ahí en la Facultad de Ciencias Humanas. Estuve un semestre, pero no iba a las clases porque estaba ensayando. No iba a las clases porque me encontraba ensayando y hubo un momento que dije, pero ¿yo qué estoy haciendo? Si yo me paro haciendo esto porque esto es lo mío. Y de ahí me cambié, no me cambié de carrera, sino que dejé de ir y me inscribí en licenciatura al año siguiente. De hecho, ni siquiera entré directamente a la licenciatura. Entré primero al básico, que lo hice como 3 meses. Y de ahí hice el examen de licenciatura y lo pasé. Gracias a Dios. Pero sí, yo estudié historia. Es algo que me gusta muchísimo en realidad. ¿Y cómo fue ese proceso de decirle a tus padres tu estrategia en historia y de un momento decir, hey, no, yo me voy a cambiar de música porque esto es lo mío? Bueno, en el caso mío no fue un cambio tan abrupto porque, de hecho, mi mamá me decía, ¿y tú por qué estás estudiando eso si tú lo que haces es música? Y mi papá también me decía, ¿qué haces yendo allá? Para es tocando, para es así, de aquí para allá tocando. ¿Sabes? Entonces, cuando decidí ya dar el paso y dije, no, no voy a ir más, voy a hacer la licenciatura y mi mamá me dijo, no, por fin. Sí, claro. Sí, porque ya, o sea, era algo muy, era irremediable que iba a terminar
terminé estudiando música. Pues. Prácticamente desde que era un infante siempre fue lo mío. Yo llegaba del colegio, de la clase, y yo me ponía a tocar con una flauta todo el santo día escuchando en una grabadora que tenía mi papá. Recuerdo yo que me ponía con todos los temas que iban saliendo, yo los iba sacando con la flauta. Que de hecho, gracias a eso soy oído absoluto. Soy oído absoluto por eso. Porque yo todos los días, se podía decir que yo llegaba, por ejemplo, a mediodía y era, por ejemplo, de 1 hasta las 6, 7 de la noche, que yo con la flautica dándole ahí. Cuando yo llegué a la universidad me dijeron, hey, ven acá, tú eres oído absoluto. Y yo, ¿eso qué es? No, sí, esto. Y empezaron yo. Sí, eso se llama oído absoluto. Y yo, ¿qué? Hasta ahora me entero. Hasta ahora me desayuno que eso se llama. O sea, eso fue por educación. Sí, de tanto sí. estudiar. Sí, porque siempre fui un apasionado y soy un apasionado por la música. Demasiado, a veces. Estudiaste música en Bellas Artes. Sí, en Bellas Artes. Hiciste soy licenciado y así egresado de la Universidad del Atlántico, orgullosamente. ¿Estudiaste algo más, aparte de eso, después? No. Bueno, aparte de eso, no, porque de hecho estoy haciendo son mis estudios de posgrado. Estoy así haciendo una maestría en educación, pues, pero más enfocado desde el aspecto musical, porque soy educador musical, y entonces estoy tratando de llevar a cabo ese gran proyecto que es la maestría y mejorar siempre. O sea, laboras 100% de música. Sí, soy profesor de música y soy músico profesional. Ok. Y productor también de música, hago arreglos y grabo y cosas así. ¿Qué tipo de música tocas? Yo trabajo con música popular. Como mi instrumento principal es el trombón de vara, lógicamente trabajo con orquestas de salsa, orquestas crossover, grupos de jazz. También he trabajado con orquestas sinfónicas, música de cámara, he pertenecido a bandas sinfónicas, a orquestas sinfónicas, a cuartetos, quintetos de trombón. Y siempre he estado en donde esté el trombón, ahí estoy yo. Ese es siempre ha sido mi lema, digamos. Donde haya música, ahí está el trombón. Donde esté el trombón, estoy yo. ¿Y el bombardino? ¿Lo dejaste o...? El bombardino es como una especie como de... No digamos hobby, porque sería decir que es algo que yo hago. En realidad el bombardino prácticamente lo abandoné, pero en el sentido de que no tengo bombardino. Pero yo me pongo un bombardino y a mí me suena, porque siempre tuve ahí la disposición y nunca se me olvida la interpretación. De hecho me suena muy bonito. Pero hace rato que no lo desarrollo porque no lo tengo. No tengo uno. ¿Y tocas otros instrumentos? Sí, también de forma empírica el bajo eléctrico, el piano un poquito, en guitarra un poquito también, percusión, conga y esas cosas. O sea, en mi formación siempre traté, porque es que yo siempre desde pequeño fui muy necio, muy necio. De hecho, a mí no podían dejarme un instrumento ahí porque yo empezaba a darle y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de conocer las mecánicas de varios instrumentos, lo que me ha servido en mi profesión docente, porque en cualquier parte donde yo he llegado a trabajar, puedo defenderme con lo que esté. Si hay una guitarrita, bueno, empiezo con la guitarrita. Entonces, si hay unos instrumentos, una tambora, hay un arreglo, bueno, yo sé tocar cumbia, yo sé tocar todo eso, y todo eso me ha permitido que a nivel profesional siempre pueda hacer y mostrar algo donde llego. Ese afán de aprender siempre. Una pregunta aquí adelantando un poquito a los tiempos. Liz, de Elizabeth, tu esposa, ¿te tira vainitas el bajo o es egoísta contigo? No, de hecho, yo le cojo el bajo a veces, ni se da cuenta. Sí. A veces ella se encuentra durmiendo, descansando, está con el bebé y de pronto suena el bajo sonando, y eso asoma ahí, ¡ay, tú qué! Y diciendo un ratito. Porque el bajo, si yo no fuese trombonista, fuese bajista. Okay. Porque me gusta muchísimo. Y ella lo sabe también. A mí me gusta muchísimo. A veces se queda porque tú sí joven. Cuando ella está estudiando, porque estamos grabando, y que, ¡ay, pues ya! Y yo, nada. A mí me gusta el instrumento. Pero sí, siempre con los bajos. A veces estoy pendiente de cuando está grabando algo. O le invito a los proyectos míos. Vamos, grábate el bajito ayúdame aquí. No sé. Sí, siempre estamos ahí compenetrados con eso. En mi caso fue al revés. Yo pasé de empezar a estudiar el trombón a dedicarme al bajo. Pero fíjate, tenemos en común el sonido grave.
Sí, Y la clave. la Es clave que de eso Faz, fue sí. una de las cosas que también me motivó, que yo Sí, decía sí, como que, sí, son familia. pero la puedo leer en la misma clave. Sí, sí. Bacanísimo, mejor. Son Ya familia. sí, entonces también por eso me inclino un poquito por ese lado. ¿Con qué grupos has tocado? Bueno, ¿con qué grupos no he tocado, mami? Sí, eso sí lo creo. Sí, aquí he tocado prácticamente con casi todos los grupos que elaboran a nivel profesional. Si no he tocado, he grabado con ellos. Bueno, yo actualmente soy director musical de la orquesta La Nómina del Pin, soy trombonista, director musical, arreglista también, productor en algunos temas que hemos hecho. Bueno, la gran mayoría de los últimos temas que hemos hecho siempre he estado detrás ahí con la preproducción con el Pin, que bueno, siempre me ha dado la mano, me ha ayudado muchísimo en este aspecto que no conocía tanto, que es el de la producción musical. Que uno como músico o arreglista simplemente se encarga de hacer la música y distribuir las partituras y esas cosas, pero cuando ya uno va a una producción son aspectos más delicados y donde ya no solamente sirve que seas músico, ya también tienes que conocer de tecnología, de todo lo que tiene que ver con ese aspecto. He trabajado, por ejemplo, con el maestro Joe Arroyo, trabajé allá 4 años antes de que partiera de este mundo. He trabajado con orquestas de aquí como, por ejemplo, Álvaro Ricardo, bueno, con Chequeré no he tocado, sí, pero con ellos sí he grabado. Chico Acosta no he tocado, pero sí he grabado. También trabajé durante 6 años con el maestro Alberto Barros en su tributo a la salsa colombiana. Ahí estuve Ok, bueno, durante sí. unos años. Y acompañamientos musicales, lo que tú quieras. Richie Rebel Cruz, Mariano Cívico, David Pavón, también con otros artistas, muchísimos con los que he trabajado aquí. Aparte de la gran mayoría de orquestas a las que en algún momento les he hecho un arreglo, les he dirigido o les he compartido o he tocado alguna vez haciendo reemplazos, cosas así. Pero siempre, hasta Tito Nieves también, Tito Rojas también toqué un tiempo aquí cuando venía acá. Bastante. Si a él no me acuerdo tanto, se me Sí, olvida un poco, pero sí he trabajado con bastante gente. sí, es que yo te veo en las redes o veo un video por ahí y uno siempre mira a los músicos para ver quién está tocando y tal, y siempre te veo ahí. Por Sí, eso sí, yo, o sí. sea, yo, este man toca con todo el mundo y siempre lo Sí, veo sí, tocando sí. con todo. Sí, sí. ¿Género que más te gusta tocar? Bueno, lógicamente, como yo soy trombonista, lógicamente a mí me encanta tocar salsa. Me fascina tocar salsa. Eh, pero también eh, como me gusta mucho la cuestión de la armonía, me gusta estudiar la armonía, me gusta mucho el pop, también el jazz, sobre todo por cuestión de análisis, para saber qué puedo sacar de esa música y traerlo a lo que yo hago, lo que hago con la orquesta, o lo que hago. O sea, siempre trato de explorar esos mundos porque eso enriquece muchísimo. Y cuando tú tienes ya la labor de ser un arreglista, de escribir música o de producir música, tú siempre sientes la necesidad de aportarle algo a lo que a lo que te dan a ti. O sea, no simplemente que si, bueno, te voy a dar esta canción para que la hagas. Y bueno, la canción tiene este círculo armónico con el que yo hice la letra y la música. La idea también es que tú enriquezcas. La idea es que no simplemente pasar a orquesta lo que hicieron aquí de forma empírica a la hora de componer, sino la idea también es enriquecer y no quedarme en esa zona de confort de que, vamos a hacerlo simple porque eso es lo comercial. Sí, es lo comercial, pero también uno como músico uno tiene su autoestima y no hay nada que llene más a uno que escuchar que lo que tú estás haciendo se escucha bien y se escucha como lo que tú escuchas con lo que tú aprendes. En este caso, aprendo de los grandes de la salsa, de los grandes del pop, de los grandes del jazz. Y no hay nada que enriquezca más que escuchar que lo que tú estás haciendo se parece a eso que tú estás escuchando. Eso, para mí, esa es la forma en que yo trabajo siempre. Hablando de eso, ¿qué artista o grupo tú recomiendas escuchar? Que tú digas, wow, este grupo para mí marcó mucho, me enriqueció mucho de lo que hacían, Bueno, o en mi setlist siempre tiene que estar este grupo. hay diversos, dependiendo. Yo los clasifico teniendo, bueno, para mí, pues, para mí. Yo escucho la música según lo que me aporta. En el caso, por ejemplo, yo soy trombonista. A mí me encanta muchísimo escuchar lo que es Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe también.
pero me gusta también escuchar mucho lo que hace el maestro Alberto Barros, que bueno, tuve la fortuna de trabajar con él y era uno de mis, no digamos ídolos, pero sí era de los que marcaron mis referentes cuando empecé a tocar trombón. Claro. Principalmente porque es barranquillero, es de aquí, es cercano. El maestro Moris Jiménez también barranquillero. Fueron siempre mis referentes en lo que es el trombón salsero. El maestro también, Leopoldo Pineda, Jimmy Voss, Luis Can, desde el punto de vista de salsa internacional. Pero también desde el punto de vista clásico, como también estudié trombonista clásico, también el maestro José Valesí, Michel Bequet. En la parte clásica, como yo estudié también trombón, un poco de trombón clásico, también recibí clases de maestros como el maestro Potós, el maestro Miguel Sánchez, varios maestros de trombón clásico que también tocan música latina. Entonces, eso me enriqueció. Pero desde el punto de vista armónico, de quien más ha aprendido, de los artistas que más ha aprendido, Luis Miguel siempre fue mi referente desde el punto de vista armónico. Siempre he querido, desde que empecé a escuchar su música, que mis arreglos suenen por ahí, que tengan esa escritura. Y también el maestro Milton Salcedo. También he tenido la fortuna de grabar bastante con él y de ser un maestro para mí. A través de lo que él ha hecho también he aprendido muchísimo y también se convierte en un referente de lo que hago desde el punto de vista ya como productor, no tanto como trombonista. Eso es lo que yo busco, Luis Miguel, y cosas así. Hablando de un tema actual, y de pronto te toca a ti hacer, arreglista, es la IA. O sea, ¿cuál es tu pensamiento sobre usar IA en la música? Bueno, la IA está diseñada para ayudarnos, como todo. Pero tampoco podemos ser esclavos de la IA o aprovecharnos de la IA. Porque la IA te da un concepto según lo que tú le preguntes. Y ella te responde, si tú quieres escríbeme una canción sobre los pájaros bonitos saliendo en la madrugada. Y ella te la va a escribir. Pero ella te la va a escribir y ella simplemente va a conjugar verbos, va a juntar palabras, va a crear frases, va a crear poesía. Entre comillas, sí. Pero no va a crearte música. O sea, ella no te va a decir que este acorde en esta frase suena bonito. Si le añades esto y esto. La IA no te lo va a poder decir. Eso te toca a ti. Entonces, ¿qué beneficios puede tener la IA? La IA te puede ayudar en caso, por ejemplo, que tengas una estrofa y que puede rimar con esto. Y escribir la IA. ¿Qué rima con esto? Y la IA te puede ayudar. O sea, puede ser un beneficio, pero no puede ser que haga tu trabajo. La IA no tiene alma. Y la música directamente es alma. Si tú no tienes la facilidad o el conocimiento para poder transmitir sensaciones y pensamientos a través de la música, puedes tener la IA que tú quieras, que no vas a poderlo hacer nunca. Sí. ¿Con qué artista o grupo quisieras tocar? Luis Miguel. Y también, nunca he podido tener ese sueño, pero siempre he querido tocar con Willy Colón. Sí, siempre desde niño. Siempre quise tocar con Willy Colón. O con Rubén Blades, cualquiera de los dos. Pero a un nivel ya de donde yo me sentiría ya en la lora sería tocando con Luis Miguel. Eso sería para mí, wow. Si pudieras tener otra profesión. Historiador. Sí, me gusta mucho la historia. De hecho, si no estoy tocando o escribiendo, o con mi hijo o con mi esposa, estoy leyendo. Siempre estoy leyendo. A veces mi esposa se queda porque, ay, tú para San Juan esa tarde, pero es que en realidad es algo que me apasiona. Me gusta mucho saber. Soy muy curioso. Me gusta saber por qué pasan las cosas. Por qué la gente piensa, por qué la gente actúa de esa manera, por qué piensa de esa manera. ¿Qué llevó a que una persona se comportara de esa forma? O ¿qué llevó a que de pronto un país tenga cierta actitud a ciertas cosas? O sea, soy muy apasionado por saber, soy muy curioso por saber el origen de todo. Ok, sí, eso es chévere. La verdad es que, por ejemplo, en YouTube, yo consumo mucho YouTube y hay ahí tanto cosas muy interesantes como cosas que no sirven para nada. Y entre esas cosas interesantes, últimamente he visto muchos canales de historia que
te resumen algunas cosas de la historia y yo siento que he aprendido más viendo esos videos que en el mismo colegio con los libros de historia, porque creo que la mecánica era como muy aburrida. Es que no es lo mismo que a ti te digan, tienes que aprenderte esta lección y tú tienes que aprendértela porque te toca, que a consumir un contenido de eso mismo, pero que te lo hacen llegar de una manera que tú dices, ¿verdad? Oye, qué chévere, interesante. Exacto. Eso, lastimosamente, el campo educativo es así. Sí. No podemos decir que es porque sea malo, sino que simplemente es así. Porque tú, bueno, yo que tengo la facilidad, no digamos la facilidad, que trabajo en una institución, a veces son tantos contenidos que uno simplemente le toca de esa forma. Porque un muchacho de sexto, séptimo o de quinto, tienes una tabla de contenidos durante todo el año que tiene que aprendérselo sí o sí. Entonces, a veces uno trata de hacer que ese tipo de conocimiento llegue de una forma más amena, pero a veces no hay tiempo, o a veces hay demasiados estudiantes. Entonces toca ser un poquito más directo, lo que genera que a veces los muchachos se aburran un poco. Sí. Pero pienso que estas facilidades que tenemos ahora de tener los accesos a canales de YouTube, de gente que de verdad hace contenido interesante, porque lastimosamente, como todo, a veces vemos simplemente contenido que no produce nada o no deja nada, pero sí hay contenidos que de verdad enriquecen a uno y lo hacen a uno estar actualizado, porque tenemos que estar actualizados ahora con lo que está pasando, ya sea en el aspecto histórico, en el aspecto académico y en el aspecto musical. Tenemos que estar siempre sabiendo qué está pasando, sabiendo cómo se está moviendo ahora la industria musical, hacia dónde va, qué está pasando con las grabaciones, en ese caso, cómo se hacen ahora las grabaciones, cómo, sobre todo, algo muy importante que muchos músicos no le prestan atención y que deberíamos tenerlo mucho en cuenta, que es cómo utilizar las plataformas musicales para promover nuestros contenidos. Mucha gente a veces no sabe cómo hacer eso y eso es importantísimo porque eso es el camino de la música ahora mismo. Ese es el camino. Es que eso es una de las cuestiones que yo siempre planteo aquí, que yo sé que aquí en Barranquilla hay músicos muy buenos, pero yo veo las redes sociales, yo no les veo movimiento de contenido de calidad en las redes sociales de ellos mismos, de los grupos, lo que sea. Veo unas que otras cositas, pero no veo tanto movimiento. ¿Por qué crees que de pronto pasa eso aquí ahora mismo? Paradigma, ese es el paradigma establecido. Mucha gente viene de la escuela anterior donde creían que simplemente podíamos vivir o de grabar o de hacer presentaciones en vivo, que no era necesario simplemente mostrar el producto, sino que simplemente esperar, hey, este fin de semana hay un baile aquí o hay una presentación acá, o está acá, grábame estos instrumentos, grábame estos trombones o grábame este tema y ya. Y eso es una forma de vivir. Lastimosamente, bueno, no digamos lastimosamente porque en realidad no podemos simplemente condenar el pasado por el presente que vivimos, tenemos que adaptarnos. O sea, en estos momentos es una evolución lógica, una evolución que tiene que pasar. Si la tecnología avanza, la música también avanza. Y si la tecnología te está llevando a otros campos que antes no habías explorado, tú como músico tienes que adaptarte a eso. Porque simplemente, si no lo haces, terminas condenándote a ser el eterno quejón de que, ay, es que la música como antes era mejor. Es que los músicos de antes no sé qué, los músicos de antes tocaban mejor. Sí, pero estamos en el ahora. No, que ahora el reggaetón, no sé qué. ¿Qué pasa? O sea, el reggaetón, así como lo fue la salsa, así como lo fue el merengue, un ritmo que simplemente se impuso y se hizo parte de la comunidad. No puedes ahora simplemente decir, no, ahora que prohíban el reggaetón. ¿Por qué? Si ellos también tienen algo que expresar, tienen algo que decir, tienen un público. A mí que no te guste es otra cosa. Bueno, sí, no te gusta, es algo feo, de pronto las letras son misóginas, son letras insultantes, la música no es variable, no te da posibilidad para crear. Pero eso es lo que está pasando. Pero es una realidad, sí, exacto. O sea, ¿cómo vas a nadar contra la corriente? Lógicamente, si quieres vivir de la música, pues si la música es simplemente algo secundario para ti, bueno, ya. Pero a los que vivimos de esto, o los que tratamos de vivir de esto, tenemos que amoldarnos y tenemos que estar a la par de lo que está pasando tecnológicamente. Sí. La música siempre será la música. Y ella siempre conducirá a sus derroteros que no lo va determinando nadie. Eso va saliendo solo. En los años 2000 o los años 90, cuando salió el general, cuando salieron otros tipos de músicos que venían haciendo ese tipo de música electrónica, la gente decía que eso no vale pena, eso va a morir.
lo que está es esto. Pero fíjate, crecieron tanto que ahora son prácticamente los reyes de la industria. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los músicos? Tenemos que amoldarnos a lo que está. Porque hoy son ellos, en unos años serán otros. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar simplemente con esa visión vieja de que, ay, no, que la música nada más. Puede que nos guste y todo, pero los derroteros Yo nada no los más toco establecemos. salsa. Los derroteros no los establecemos nosotros, los establece el público. Y eso a mí me lo enseñaron varios maestros que me dijeron, o sea, tú no puedes enseñarle al público qué es lo que debe escuchar. Tú debes estar con el público, entender lo que ellos quieren y trabajar en medida de eso. No podemos ser enemigos del público. Nosotros nos debemos a Sí, ellos. nos debemos a ellos. Entonces, ellos son los que pagan las entradas. Exactamente. Ellos son los que te contratan. Ellos son los que llenan los sitios. Ellos son los que compran tu música. Ellos son los que promocionan tu música. Porque tú puedes, en las plataformas tú puedes poner las cosas, pero si nadie las escucha, no pasa nada. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Y ahora, hablando también de las tecnologías, ahora hay más facilidades que antes, porque tienes acceso a muchísima información de todo el mundo. Ya, o sea, no es como antes que te tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro y si no la había, pues no, ya, o sea, nada más hay este libro para música y con ese estudiaste. Ahora tienes acceso a lo que tú quieras. Sí. Hay que aprovecharlo también. Y eso también, eso que dices es muy cierto. Porque lo que te voy a decir es una experiencia que yo he vivido, porque bueno, yo soy músico desde muy pequeño. Estoy hablando, yo tengo 36, 37 años. Ya prácticamente los cumplo en estos días. Yo soy músico desde que tengo casi 9 años. Estoy hablando ya de hace 30 años casi ya, que soy músico. Antes, para encontrar material de lo que tú querías estudiar, era un sacrificio que tenías que hacer. Para primero saber que alguien lo tuviera. Y segundo, que esa persona te lo prestara. Porque existía un nivel de egoísmo entre nuestro gremio, pero tremendísimo, que a nadie le gustaba prestar los libros. Ya sea por causa de que, no, hombre, que después no me lo devuelve, o me lo devuelve dañado, o yo no sé. O también porque, no, hombre, que después si le doy a este, prende y después me va a quitar el camello a mí. Uh-huh. Sí. Ahora es diferente. Pero como todo exceso es malo, ahora hay demasiada información y hay gente más floja. Sí. Hay gente que tiene tienen 10 métodos para estudiar, ni medio lo miran. Entonces hay que tratar de equilibrar eso ahí. O lo miran o no saben por cuál iniciar. Sí. Y dicen, ya, pero es que si arranco con este, pero y este me muestra esto y entonces no sé qué hacer. Sí. Entonces, también... Y entonces quedan en el no sé qué hacer y no hacen nada. Y no hacen nada. No hacen nada. Okay, sí. Tiende a pasar eso, sí. Bueno, ¿te acuerdas de tu primer trombón? Sí, claro. Sí, me acuerdo muchísimo. Pues fue un gran sacrificio. Yo, esto puede ser de los años, por ejemplo, como 2001, 2002. Estaba yo muy pequeño, estaba yo joven, estaba en el colegio todavía. Y yo recuerdo que yo tocaba con un trombón que me prestaba en la institución. El profesor de música allá, el profesor Colombo, que me prestó bastante tiempo el trombón. Y también me apoyó bastante en su tiempo cuando yo estudié allá. Y ellos me prestaban el trombón, pero yo siempre tenía porque yo cuando terminaba el año, ya, tienes que entregar el trombón. Entonces yo cogía el trombón y lo venía a coger el otro año que yo entraba. Entonces yo estaba con la insistencia, ay, me quiero comprar un trombón, me quiero un trombón, pero en mi casa no había los recursos económicos para hacerlo. Yo vengo de un barrio pobre, de un municipio. Y antes era más difícil comprar los instrumentos. Sí, era más difícil y sobre todo encontrar un buen instrumento. También. Ahora tú entras a Google o a Marketplace en Facebook y ves la gente vendiendo trombones. En ese tiempo era, acá, por ahí hay un man que está vendiendo un trombón. También. Tú te acercabas allá a ver si era verdad, a ver el trombón. Yo recuerdo que para esas fechas yo empecé a trabajar con un grupo folclórico de una comparsa, no me acuerdo el nombre de la comparsa. Entonces, esa comparsa nosotros nos dijimos, bueno, ustedes van a trabajar en los desfiles que nosotros tenemos para carnaval. Ustedes se van a ganar tanto de esto. Y yo, bueno, tengo ahí un morrito ahí, decía yo. Y apareció un trombón. Lo tenía el padre de un gran amigo mío, Jeffrey Herrera, el papá de él era trombonista también, pero ya el señor fue trombonista en su juventud, pero él empezó a trabajar en una empresa donde ya no le quedaba tiempo para trabajar. Entonces, los trombones tenía para estudiar en la casa. Tenía dos. Tenía uno marca Olds y tenía otro marca Con, me acuerdo yo, pequeño. Y me dijeron, ven acá, el papá de Jeffrey tiene uno. Ya llegaba allá. Y llegué y el mamá me dijo, no, sí, lo estoy vendiendo.
¿Usted me presta carnavales? Bueno, dale para ver, ¿eh? Yo lo tengo ahí. Y yo empecé a trabajar durísimo los precarnavales y los carnavales tocando en banda, tocando en lo que sea. Y cuando llegaron los carnavales, yo alcancé a juntar la plata de los carnavales. Y yo me fui, eso fue creo que fue el fin de semana antes de carnaval, me fui como a las 6 de la mañana a buscarlo. Y el señor apenas estaba recién levantado y dijo, oh muchacho, tú no dejas dormir a uno. No, así yo vengo por el trombón de tría. La batería se me entró en el trombón, ese fue mi primer trombón. Yo trabajé con él, trabajé como 5 años en ese trombón. Estaba maluquito y la vara no le servía mucho, pero era mío. Claro, era mío. ya no dependía Sí, de ya más no nadie. dependía de estar prestando, que eso, por más que sea uno, siempre genera cierta incomodidad. Sí, sí. Entonces, ese fue mi primer trombón. Un trombón con cordobés. ¿Y tu primer pago como músico? Bueno, mi primer pago como músico, bueno, no diríamos que fue el primero, pero sí el que más recuerdo. Uh-huh. Trabajando tenía yo como 11 años, trabajando con el profesor Oscar Villano, recuerdo yo. Él nos llevó a tocar una fiesta en el antiguo Hotel Royal. ¿Sabes cuál era ese hotel? Claro. Que estaba frente a Bellas Artes. Claro. Ese hotel todavía en ese tiempo funcionaba. Estaba yo 9 años, no, 10, 11 años, ponle como mucho, 11, 12. Y fui allá. Y me acuerdo que ese día me gané yo 15,000 pesos. En ese tiempo era bastante. Porque yo llegué a la casa y se compra y todo. Y yo, wow. Sí, lo recuerdo con mucho cariño porque, o sea, fue la primera vez que yo me di cuenta de que esto era una forma de vivir. Uh-huh. Antes esto simplemente era una distracción de niños. Ay, vamos a Sí, tocar. sí. Pero ya después de eso me di cuenta de que podía convertirse en una alternativa de vida. Algo que no lo había visto nunca desde ese punto de vista. Yo mi primer toque me gané 5,000 pesos. Tocando con el Dripe, con Cumbia Caribe. Pero eso me costó a mí, Claro. de mis padres, una limpia. Sí. Porque me fui sin permiso. Ey. Es una historia larguita, Sí, pero sí. esa me quedó marcado. Esos 5,000 pesos me costaron. Después de eso empecé a tocar por 2,000, 3,500. Por ahí, sí. Vamos a tocar aquí una serenatica aquí, hay 2,000 pesos. Vamos. Va. No, y uno cuando está comenzando, que está rucho, que uno quiere tocar, y si te van a dar reconocer Sí, algo, sí. mejor aún. Todavía. Sí, sí. Solo valora uno. Claro. Bueno. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hago tetero. Baño un bebé. Juego con un bebé. Cambio pañal. Duermo al bebé. Y de lo que me sobre ahí, toco el trombón. O si no, me pongo con mi esposa y nos turnamos a ver quién lo lidia. Ella estudiando un ratico, lo lidio un ratico, y yo con el trombón lo digo un ratico y entre los dos nos vamos turnando. Esa es una pregunta. ¿Cómo, o sea, de la vida de músico, que también es ajetreada, tenemos los horarios raros, no trabajamos como en una oficina, Así es. estamos en las noches, a veces en el día, pero nos ensayos y tal, y llega un bebé a la vida de ustedes, ¿cómo equilibran ustedes esa vida? Tú. Bueno, en el caso mío, o sea, lo que pasa es que yo, a diferencia de mi esposa, lastimosamente ella tuvo que poner una especie de pausa en su carrera artística porque lógicamente los bebés siempre necesitan un poquito más de la mamá, por la cuestión de la lactancia y esas cosas así. Yo equilibro eso tratando de encontrar un tiempo libre y no dejar caerme, primero con mi instrumento y segundo con lo que tiene que ver con la parte de hacer música. Porque siempre, sabes que esta carrera uno no puede dejarla caer. No puede pausar, no es que yo voy a coger el trombón la otra semana. Pues no, cuando quieres ver, no te suena. Sí, es verdad. No te suena. Sí, llega un momento en que yo tengo, para equilibrar y no dormirme, tengo que dejar el trombón armado. Yo trato el trombón de siempre tenerlo armado porque si yo sé que en algún momento el niño está jugando allá afuera o está en la sala o se lo llevaron, yo construyo. 15 minutos. Sí. Y empiezo a tocar. O me pongo con él en la sala cuando está despierto, que está juguetón. Él se pone a gatear o a caminar por ahí y yo me pongo a tocar. Y él se pone allá, se pone ahí, se pone a reír. Porque a él le gusta mucho vernos estudiando. Entonces, yo aprovecho que él le gusta vernos porque él no se asusta. O sea, él nunca se ha asustado con el trombón. Hay muchos niños que escuchan un po y se asustan. No, al contrario. Él se pone así, me coge la vara así, coge la campana así. Como para ponerse él también.
Entonces yo aprovecho esos espacios y trato de equilibrar lo que no puedo estudiar en el tiempo, tratando de estudiarlo con él para no perder el hilo. Y también es un sacrificio, pero cuando uno da este paso y uno quiere tener una familia, uno no está de vacaciones. Uno siempre está, como dice el dicho, con el fusil al hombro. Tiene que estar siempre. Entonces yo trato de estar siempre o transcribiendo, o ensayando, o grabando, porque me gusta grabar mucho. Y trato de que mi esposa involucrarla en eso también, porque a veces las mujeres, no digamos a veces, porque así siempre, la mujer cuando tiene ya un bebé, el cambio es tan abrupto para ellas, que si uno no las apoya, ellas caen en depresión. Sí, yo trato de apoyar siempre a mi esposa, en ese caso. Así a veces ella dice, ay, que tengo falta, coge el bajo, yo hoy le damos el bajo, yo, toma, estudia un rato. Y dice, ay, pero ¿y el bebé? Yo lo tengo, pero estudia un rato. Y no es porque ella no quiere, sino porque de verdad está cansada. Sí, claro. Está cansada, pero molida, porque atender a un bebé es algo bastante que agota bastante. Y sobre todo un bebé cuando ya piensa el primer año, el segundo año, que ellos ya están caminando, que ellos se vuelven unos terremotos. No lo puedes dejar solo un momento. Solo un segundo. Sí, sí. Ya el bebé, o sea, ya él empieza ya a caminar y se monta en la cama, se baja de la cama y entonces tira los juguetes para allá y que hizo los va a buscar y que esta pila que no se vaya a caer. Si tiene el paño cargado hay que cambiárselo, si hay que bañarlo, si hay que estar ahí con él viendo los muñecos, si pronto. Siempre hay que estar con él, entonces uno tiene que equilibrar esa balanza. Si estoy con él, pero estoy con el trombón. Si ella está con él, ella está con él, pero está con el bajo. Porque, o sea, hay que integrarnos de esa forma porque si no, perdemos el nivel y no hay nada más frustrante para un músico que sentirse que ya no toca como antes. Sí. Eso es horrible. Lo digo por experiencia propia y mi esposa también lo puede decir por experiencia propia. Eso es algo más depresivo que cualquier depresión. Sí, es que, por ejemplo, esta semana justo me pasó algo. Esta semana por otros motivos laborales y tal, no estudié en la semana del bajo. Y el sábado fui a ensayar y me dolía el dedo. O sea, yo pasaba te lo dejo que yo pasaba, digo, pero si ya me lo tengo, yo. Entonces me tocaba empezar a turnar el dedo porque me molestaba para que afloje. Y yo, no puedo hacer difícil, eso, no puedo, es difícil. Sí. Y, o sea, va con el ego de uno mismo como músico. También, o sea, sí, claro. El ego de uno como músico no te permite dejarla caer. Sí. O sea, tú sientes que, hey, como así que no me suena el bajo, como suena el trombón. Espérate ahí, yo tengo que hacer como sea, no puedo perder el nivel. Y si uno trabaja con esto, peor todavía. Peor. Porque lastimosamente estamos en un gremio que no perdona una. Entonces, un baile donde te vean pelando, sí. Hay que buscar otro que esté, ya, se jodió. Ya Entonces está uno siempre como ahí en la línea ahí de ahí te caes. No la puedes dejar caer. Sí. Hay muchos músicos que expresan que ellos, a pesar del tiempo, lo que sea, ellos se suben a una tarima, grande o pequeña, y sienten miedo. ¿Tú crees que eso en algún momento se quita? ¿O no debería quitarse? El día que eso se te quite es que dejaste el alma. Porque cuando tú tienes miedo, significa primero que tienes una responsabilidad, que eres responsable. Y segundo, que tienes conciencia de lo que tú vas a demostrar en la tarima al público. Cuando tú te subes a una tarima, yo recuerdo muchas veces, algunos maestros me lo dijeron, cuando tú te subes a una tarima, tú no eres tú eres un personaje. Depende de ti si ese personaje llega al agrado del público o, al contrario, se lleva las peores críticas. Entonces, cuando tú vas a interpretar, ya sea el trombón, ya sea el bajo, ya sea a cantar, peor todavía, sí, no puedes permitirte embarrarla. O si la embarras, tratar de emparapetarla de la forma que sea, que se vea hasta lujoso. Uh-huh. Entonces, significa cuando tú llegas a ese nivel, significa que tu profesión ya no es simplemente una mera profesión, sino que es tu vida. Al tú tener en cuenta que eso va a generar altibajos para tu carrera, ya tú te lo piensas 2 veces cuando te vas a subir a una tarima sin miedo. Cuando ya tú estás en una tarima, tú sientes el miedo porque estás siendo juzgado. O sea, literalmente hay cientos o miles o los que sea, pero hay gente que está pendiente a lo que tú haces. Entonces tú tienes que hacerlo bien.
Porque si sabes que lo haces mal, lo primero que te van a decir es me hacen bulla. Sí, sí. Y Y ahora que todo el mundo graba. Sí, y ahora que Entonces, todo el mundo graba, peor. Estás en una diana pública. O sea, está simple, todo el tiempo está el arco ahí ya listo. ¿No te has bajado de la tarima cuando ya el video está rodando? Sí, sí, ni más, ni más ni menos. Entonces, cuando uno cree que uno pierde el miedo o eso, o simplemente ya no tienes interés, ya perdiste el alma de la música. O sea, la música se fue de ti. Pero en realidad eso, o sea, todavía no he conocido a la primera persona que diga que se sube a una tarima a tocar y no tiene miedo. No la he conocido todavía. Hasta los más grandes con los que he podido tocar siempre me han dicho, no, yo tengo miedo, pero yo no me dejo llevar del miedo. Y lo otro que dice, yo tengo el nerviosismo, la ansiedad, la vaina, el miedo, pero apenas para adelante. Y ahí sí, ahí se va. Ahí se Casi fue. siempre el nervio es antes de tocar. Uh-huh. Porque siempre da miedo esperar la primera nota. Sí. Sí. Siempre el mayor miedo es siempre que uno que vayan a tocar y ¡pah! O en el sentido de un pianista haga el acorde que no es, un cantante se le vaya el gallo de salida. Ese siempre es el primer. Pero cuando ya tocamos, ya, bueno, ya no la emborré, a gozar. Se relaja uno y ya empieza a gozar. Y empieza a transmitir eso. La gente se da cuenta cuando una orquesta está nerviosa. La gente se da cuenta cuando una orquesta está nerviosa. Sin necesidad de que sepan de música. Se da cuenta enseguida. Van a ver que no ensayaron. Uh-huh. Sí, que están... Últimamente yo he visto aquí, bueno, esa percepción personal, que hay, o sea, veo que se está reactivando bastante los toques en vivo para bares y restaurantes y cosas así. ¿Cómo ves tú ese escenario? Que ojalá lo hagan siempre. Ojalá. Es que yo siempre he pensado que un lugar que tenga un grupo en vivo tiene un estatus top. Siempre va a tener un estatus top. O sea, creo que eso hace, primero que todo, que el sitio sea atrayente. Segundo, que el que llegue allá y vea un grupo en vivo tenga una conexión más espiritual con lo que está haciendo. Si está cenando y escucha música en vivo, o sea, no es lo mismo que estar ahí con un radio puesto ahí, no es lo mismo. Tú estás viendo a alguien vivo, estás viendo a alguien moviéndose, estás viendo a alguien bailar, estás viendo a alguien cantar, estás viendo a alguien tocar. O sea, lo que estés haciendo, sea una cena, sea una copa, o sea, se convierte en algo mucho más interesante. O sea, ya no es simplemente que llegas simplemente a degustar una buena comida, sino que llegas a disfrutar un momento. O sea, que creo que la gente o los propietarios de sitios así deberían pensarse una experiencia. En fomentar una experiencia, porque eso al final eso es lo que hace que tu empresa o tu lugar tenga algo que vender. Pues todos venden comida, todos los restaurantes venden comida, pero el restaurante no solo debe vender comida, debe vender una experiencia. Que valga la pena ir al lugar, porque si no yo lo pido a domicilio. Claro, pues, ninguna gracia. O sea, yo vendo comida nomás, pero es que la gente va a pagar más porque no solamente vas a comer, tú vas a disfrutar. Si quieres bailar, bailas un poquito. Si quieres, te quedas tomando un traguito, o una copita, o una cervecita, o estás con tu pareja, si quieres una cita romántica. Llevas a tu pareja y le dices, hey, ven acá, tengo como una canción ahí para mi esposa, para mi novia que está cumpliendo años, o que le quiero pedir matrimonio, por ejemplo. Uh-huh. Eso crea una experiencia radicalmente distinta al simplemente sentarse a comer. Entonces yo creo que es algo que los empresarios de ese gremio deberían pensárselo más y si es posible hacerlo, porque de verdad generaría primero un mayor beneficio para ellos como lugar, y lógicamente para nosotros los músicos nos genera principalmente una nueva entrada, pero también una manera de mostrar lo que hacemos, porque la mayoría de los grupos que llegan a sitios o bares son grupos pequeños. Entonces esos grupos generalmente siempre tienen la necesidad de mostrar algo desde el punto de vista de ellos. Pues son grupos pequeños, entonces tienen que adaptar la música grande, de hecho en un formato grande a formato pequeño. Entonces esas propuestas generan interés, generan más estudios de parte de los instrumentistas, porque tienen que rellenar ciertas cosas de una orquesta grande a una orquesta pequeña, y eso genera más enriquecimiento para uno como músico. Uno ya no simplemente llegue y toca su parte, sino que, hey, tienes que ayudarme aquí, que en esta parte le hacía un violín, no tengo violín, hazla tú. Bueno, entonces te empiezas a dar cuenta de que hay otras posibilidades que tú puedes explorar, y hay cosas que tú vas a mostrar que la gente no ha visto, y que eso te puede generar muchas posibilidades. Hay infinidades de grupos
de pop y de rock que empezaron en bares. Maná, por ejemplo. Maná empezó en un bar. Sí. Entonces, esas cosas nos ayudan a nosotros a desarrollarnos más siempre. Y ojalá que eso se vuelva más que una moda, que se vuelva algo permanente, si pudiese ser. Sí, es que yo creo que después de pandemia cambió un poco también el concepto Sí, de la sí, gente. sí. Entonces, de estar reprimidos todo el mundo, ahora todos queremos estar como saliendo. También me incluyo, obvio. Es que es algo que, o sea, la pandemia, yo creo que el mundo es otro desde la pandemia. Sí. Y ni siquiera viéndolo desde el punto de vista económico. O sea, el mundo es otro desde que aprendimos que hoy estamos aquí y fácilmente el otro día no estamos. Uh-huh. Entonces eso creo que ha hecho que la gente valore más el estar, o sea, el compartir más y tener más tiempo para uno mismo. Porque no todo puede ser trabajo. Yo puedo trabajar todo desde lunes a viernes, pero el fin de semana tengo que dedicarle algo a mi esposa, a mi hijo, a mi vida. Claro. Así sea que no salga, pero yo tengo que estar con ellos, tengo Sí. que compartir. Exacto, no es necesario salir, Sí, estar. Porque a veces estamos, pero no estamos. Entonces estamos en la casa, pero estamos pensando en el trabajo. No, que esto que así, sí, pero Desconéctate, claro. Desconéctate, tu familia te necesita. Yo creo que la principal enseñanza de la pandemia fue eso, que hay que estar. Sí. Hablando de los arreglos que has hecho, esos trabajos en cuanto a la dirección, transcripción, ¿cuáles de esos trabajos tú tienes así marcados que te digas, wow, estos me gustaron mucho por X o Y motivo, o esto porque ha sonado, porque, no sé, tiene un valor especial para ti? Bueno, yo he hecho arreglos originales y he hecho transcripciones. Entre los arreglos originales de los que yo he hecho, de los que me siento que nos quedó muy bacano, un arreglo que hicimos para la nómina por un tema de carnaval que se llama, que lo hicimos hace un año, que se llamó A las mujeres se le da. Eso es una adaptación que nosotros hicimos de un tema de un grupo venezolano, que era un coro que incluso lo alcanzamos a grabar con Chico Acosta. Lastimosamente lo sacamos muy tarde para los estándares del carnaval, entonces no tuvo muchísima difusión que digamos, pero fue un arreglo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, tanto el PIN como yo, porque nos sentamos y lo hicimos y buscamos la mejor manera y nos quedó muy muy bacano. Es un tema folclórico, se llama A las mujeres se le da, de la nómina del PIN. Es uno de los arreglos de los que más puedo decir que muchísimo más me gustó el producto final. De transcripciones que yo he hecho, porque he hecho demasiadas, yo he hecho tengo por ahí como 300 por ahí que yo he hecho, sí. Tengo muchísimas transcripciones porque bueno, Diosito me dio la facultad de escribir muy rápido. Yo puedo ejercer 5 arreglos un día y lo he hecho. Me quedo casi ciego, Sí. pero lo hago. Sí. Entonces yo hice unos arreglos para la nómina y para otros grupos. Para otros grupos hice un arreglo, un mosaico de Wilfrido Vargas. Me quedó muy bacano. De hecho, siempre me gustó, pero el grupo que se lo mandé nunca lo pudo montar. O bueno, sí lo montaron, pero bueno. También hice uno de una transcripción de un mosaico de Los Vecinos. Muy bacano, muy bonito, me quedó muy bonito ese arreglo. Y en la nómina he hecho bastantes arreglos, pero más que todo adaptaciones. He hecho adaptaciones de temas, por ejemplo, tipo Carlos Vives, tipo Silvestre Dangond, que los he adaptado al formato que usamos nosotros. Hay muchos que me quedaron muy bonitos. Hicimos un tema hace poco, que de hecho me felicitaron y todos los compañeros que te quedó muy bacano. De un tema de Juan Luis Guerra que hizo con Fonseca. Ok. Esa adaptación yo la hice para la orquesta. Lógicamente teniendo en cuenta el formato que somos nosotros. Sí, claro. Ya. Y nos quedó muy bacano. Me quedó muy bacano. Sí, es que eso, de pronto mucha gente dice como que, no, pero es que no es un tema original. No, pero es que es algo completamente distinto a lo que nosotros hacemos y llevarlo de allá difícil. acá, claro, difícil. Eso a mí me parece también muy difícil. Es mucho más difícil porque, primero que todo, tienes que entender qué quisieron los que hicieron la canción, qué quisieron expresar. Si quisieron expresar una canción romántica, quisieron expresar amor. Si quisieron expresar alegría por algo, eso. Si quisieron expresar tristeza, también. Entonces, cuando tú vas a adaptar, tú prácticamente vas a hacer eso mismo que ellos hicieron, pero acá.
Tú tienes que sentarte y transmitir esas mismas sensaciones, pero a través del formato que tengas. Si tienes un formato con pitos, si tienes un formato de otro tipo, tienes que adaptarte a eso. Entonces, también es un trabajo complejo transmitir esas sensaciones a través de lo que tú haces acá. Si la gente a veces cree que eso nada más sentarse, no. Sí. Yo me he demorado a veces más haciendo una adaptación que haciendo un arreglo complejo. Yo he hecho arreglos de Big Bang de 17 músicos, lo he hecho en una noche, 3 horas. Pero yo me he tirado a veces 2 días haciendo una adaptación, tratando de sacarlo de la canción, pasarlo a este formato. Es más difícil todavía, porque cuando a ti te dan la potestad de arreglar para un grupo, a ti te están diciendo en realidad, este es el sonido del grupo. Quiero que eso que sonó allá suene a mi grupo. Y ese proceso es complejo. Mucha gente a veces no lo valora, pero ese proceso es complejo. Porque tú tienes que apropiarte de ese sonido que está en esta canción, apropiarte del sonido del grupo y hacer una simbiosis entre esos dos y mostrarlo aquí. Y que eso, primero, suene bonito. Segundo, la gente lo pueda cantar y le sepa a lo que se hizo. Exacto. Y tercero, que el cliente te diga, oye, qué bacano, me gustó. Tiene la identidad del grupo. Esa es la palabra que te iba a decir. Es que eso es difícil. Sí, o sea, es difícil. Tienes que tener la idea del original, pero la identidad del grupo que te está contratando. Entonces, sí. Ahí hay algo. Y cuando es un grupo contratado, más todavía. Porque de eso depende que el grupo te vuelva a contratar. Sí, de eso depende. Claro. Sí, eso es tu trabajo, es el que te va a vender a la final. Al final ese es el objetivo, siempre. Que el cliente siempre quiera volver. Exacto, siempre. Eso sí, aquí en cualquier aspecto de lo que hacemos. Bueno, hablando de los grupos con los que has tocado, me nombraste, por ejemplo, al Joe. Eso, bueno, aquí creo que para todos los músicos, seas de ese tipo de música o no, Joe siempre ha sido pues un referente, claro, más grande, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo llegaste primero al Joe? Bueno, fíjate que es algo, o sea, es una historia bastante curiosa. Porque yo entré a la banda del Joe siendo menor de edad. Sí, yo entré con 17 años a la banda del Joe. Cuando yo entré ahí, yo entré por recomendación de un amigo llamado Isaías Almanza, saxofonista. Claro. Buenísimo, no sé si tú lo conoces. Sí. Bueno. O sea, personalmente, pero sí, lo has claro, visto, sí. Bueno, en ese tiempo, ellos tenían un grupo de trombonistas, 2 trombonistas en ese tiempo, que ellos decidieron retirarse porque iban a tocar con otra gente y entonces las presentaciones que tenían se cruzaban con las fechas que tenía yo. Entonces dijeron, ven acá, joda, ¿qué trombonistas hay por ahí que nos puedan hacer el trabajo? Porque en ese tiempo no había tantos trombonistas como hay ahora. O sea, éramos contados, podíamos decir, los trombonistas que podían estar disponibles para hacer el trabajo, podíamos ser como 8 en toda la ciudad. Y en todo el municipio, y el perímetro. Ajá, esos alrededores. Sí. Entonces, el amigo mío, Isaías, le dije que yo tengo un pelado ahí que el man puede hacer la vaina. Bueno, ¿cómo se llama? No se llama Germán La Madrid, no sé qué. Yo recuerdo con mucho cariño porque la persona que me llamó fue Luis Ojeda, que era el manager en ese tiempo. Tiempo después volvimos a encontrarnos en la nómina, es hermano del PIN y lastimosamente el año pasado partió. Sí. Entonces, yo recuerdo que él me llamó al fijo de mi casa, yo no tenía ni celular en ese tiempo. Al fijo. Hey, buenas tardes, hablo con Germán La Madrid. Sí, con tu mamá, espera un momento, ya viene. Yo, sí, hablo. ¿Qué más, Germán? Te habla Luis Ojeda, tal, manager de Ibarro, y tal, no sé qué. Yo, está mamando. Ajá, ¿qué? Eso es verdad. No, sí, para convocarte para un ensayo y tal, para que hagas una prueba con nosotros. Yo, bueno, sí, chévere, Sí, mira, la dirección es esta y tal, no sé qué, lo vemos, creo que fue como el día anterior o 2 días antes, para que vayas y tal. Bueno, listo, güey. Y cuando yo colgué, dije, aquí me llamaron de Ibarro. Sí, mío, ¿cómo así? Sí. Que no se lo cree, claro. Pero no será, me están mandando gallo. Yo no creo, mijo, ¿cómo te van a mandar gallo con algo de eso? Y ¿para qué te van a mandar gallo con eso? ¿Será? Después al ratico llamé a Isaías y me dijo, no, sí, yo te recomiendo. Y dije, bueno. Ya, la vaina va en serio. Pero eso sí, esos 2 días yo escuché esa música de pe a pa. Yo llegué a ese ensayo y yo me sabía todo eso de memoria. Cuando yo llegué allá, porque yo, aparte de que me habían llamado para ese trabajo,
ya yo era mi referente. Sí. Como te comenté ahorita, uno de mis referentes siempre fueron Alberto Barro y Mauricio Jiménez. Ellos grabaron toda esa música. Además del maestro Ramón Benítez, que también grabó bastante parte, pero lo que tenía que ver con el trombón, la gran mayoría, lo grabaron el maestro Alberto y el maestro Mori. Entonces, ellos eran mi referente. Cuando ellos me llamaron, ya yo todos esos repertorios me los sabía. O sea, ya yo no tenía, yo fui a tocar y me pusieron los papeles y yo ni los vi, porque ya yo todo eso me lo sabía. Fui para la cuestión de los voices y esa cosa, pero lo que tenían que ver con las voz, con las melodías principales, ya yo me las sabía. Y cuando me vieron allá, que te peladito, no, así, que tal, no, y cuando yo llegué con un compañero que se llamaba Marco, que él también lo reclutaron. Fuimos los dos y enseguida, man, estos son los manes, ya. Me quedé matriculado ahí. El problema fue cuando me dijeron, el pasaporte. Y yo no tengo pasaporte y tal. Y, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 17. ¿Cómo así? ¿Qué tienes 17? El pasaporte mío, mi primer pasaporte tiene los permisos de mi papá. Pues no me podían entregarlo así. Claro. Sí, entonces ese fue mi primera gran experiencia cuando entré ahí. Gracias a Dios ahí duré 5 años, 4 o 5 años. Ok, ahí está mi amigo Niver. Claro, él estaba ahí. Sí, sí. Sí. Él está convocado para venir aquí al canal. Sí. Lo tengo. Debe tener muy buenas historias por contar. Uf. Muchas más de la que te podía contar yo. Sí. Yo tocaba ahí en la 72 con 46, cuando llevaban el Parque de los Músicos. Yo tocaba ahí los viernes y yo tocaba yo en un casino. Y yo tenía que ponerme una gafa y una vaina para meter el terror para que no me pidieran la cerveza. Imagínate, yo tenía como 15 años. Sí, es que en muchos lugares, sí. Uno porque se mezclaba en el grupo y pasaba. Sí. O como no meter el terror, que uno es alto o gordito. No, este man es adulto. ¿Cuál? El problema es donde pidieran la cédula. Hasta llegaba. Mío, un culebra que te metía enseguida. Sí. Bueno, pues ya para terminar, yo siempre le pido al invitado que nos regale un consejo a su yo de cuando estaba iniciando. ¿Qué tendrías tú para decirte? ¿Qué tendría yo para decirme? Pues que esa gran perseverancia y esa gran ansia de surgir dieron frutos. Que nunca descanse, que nunca se fresque, que nunca entre en la zona de confort y que sepa que siempre a donde llegue tiene que disparar. Tiene que ser, o no el mejor, pero sí uno de los mejores. Acostumbrarse a ese nivel de autoexigencia es el que me ha llevado a mí a estar donde yo he estado y el que me ha permitido vivir de esto. Antes de yo ser docente o de trabajar en la parte en la parte educativa, siempre fue músico de ejecución, o sea, siempre fue un ejecutante. Y a Dios gracias que me permitió siempre mantener mi hogar, mi familia, comprar mis instrumentos, comprar mi estudio, tener mis cosas, antes de ser educador. Antes de todo eso, hasta tener carro, antes de ser educador. Lo pude hacer a través de esa música. ¿Pero por qué? Por ese nivel de autoexigencia, de no permitir que me llevaran a mí o me llamaran para algún tipo de presentación o algo, o hacer algún tipo de concierto y no estar preparado. Siempre estar preparado. Es mi consejo para mí, yo de ese tipo, y también para los pelados que vienen ahora creciendo. Porque muchos jóvenes, como dicen por ahí, lo tienen todo tan servido, tienen todo tan cerca, que se olvidan de la autoexigencia, de la necesidad de siempre llegar y estar preparado. Porque uno no sabe en qué momento caen las cosas. Y ahí está el ejemplo de lo que acabamos de hablar del Joe. Incluso te puedo comentar mi experiencia cuando entré a tocar con Alberto. Fue algo diferente, exactamente igual. Cuando yo entré a tocar con Alberto Barro no tenía músicos costeños en la banda. Tenía como 2 nada más. Y los cantantes y los pianistas. Pero del brass, o sea, de los instrumentos no tenía ni uno costeño. A pesar de ser el costeño. No tenía ni uno ahí. Cuando a él lo convocaron aquí para el festival de trombón y bombardino que se organiza en la Facultad de Bellas Artes con el profesor Ucari Guerra, que le envío un gran saludo porque ese también ha sido mi mentor y gran amigo. Y compartimos también la dirigencia de Cuatro Varas, el proyecto que no sé si lo has visto por ahí. Bueno, nosotros amamos ese proyecto juntos con Filemón Navarro. Cuando yo me enteré de que ese señor venía aquí a dar esas clases, ese señor siempre fue uno de mis referentes en el trombón, y yo dije, ese señor me tiene que ver tocar a mí y tiene que meterme en esa banda, como sea. Y yo pasé por una necesidad tremenda porque yo en ese tiempo me quedé sin trombón.
Porque el trombón mío yo lo envié a hacer un mantenimiento y a mí me dijeron, ese trombón, si tú le metes candela a ese trombón, se te puede dañar la vara y te quedas sin trombón. Yo de atrevido, no, él no aguanta. Me dieron ahí, la vara se jodió. Me vi en la vicisitud de eso ser un mes, antes de un mes de eso quedarme sin trombón. Sin trombón, incluso ni para trabajar. Y yo, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Empecé a buscar quién me podía prestar un trombón. Encontré un amigo, Pachalo. Sí, Pachalo. Él tiene un trombón ahí que, por cierto, ese trombón era mío y yo se lo vendí a él. Entonces él me dijo, bueno, Consorte, llévatelo un ratico ahí para que estudies ahí, no te quedes varado. Bueno, me lo prestó. Yo empecé a hacer negociaciones con un gran amigo que me hizo el gran favor de comprarme un trombón. Yo estaba trabajando en una institución ahí, un proyecto, y dije, ven acá, yo te lo pago. Bueno, llega acá. Y el man me hizo el dos. Lo compramos por eBay, imagínate. Y el man me dice, ven acá, el envío es gratuito, pero en Estados Unidos. Y yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que ir donde mi mamá vive en Miami. Yo lo voy a pedir que llegue allá y yo lo traigo. Yo sí tengo. Bueno, pero eso era, ya te estoy hablando ya como dos semanas antes del evento. Pachalo me dice, compadre, necesito un trombón. Hablé con otro amigo, me hizo el favor. Empezó otro y todo. Cuando viene llegando la fecha, eso empezaba un lunes. Me dice la persona, ya el trombón llegó a Miami. ¿Dónde llama? Yo llego el lunes para que lo recojan. Listo. Llego el lunes, empezó el festival y donde me llamaba yo. Ven acá, la vuelta esa que. No, ya llegué, pero estoy mamado, no pude llegar a la casa. Llegate mañana en la mañana, por eso. Este man va a hacer la clase hoy. Y yo no voy a dar chicle. Bueno, vamos a hablar de Dios. Cuando llego a la clase, él me dice, no, hoy no vamos a tocar trombón, hoy vamos a hablar de las experiencias. Bueno, menos mal. Al día siguiente, yo me presenté a las 6 de la mañana a buscar el trombón. Yo, ahí está, y lo llevé. Y con esas mismas arranqué por el festival. El festival empezaba a las 8 de la mañana y yo estaba a las 8 ya calentando y estudiando. El man empezó, vamos a tocar aquí. Y el man puso una obra y puso un tema ahí que se llama Sobredosis de Amor. Uy, temón. Vamos a practicar con sobredosis aquí que tengo los papeles. Y empezamos a practicar con uno. Cuando llegó el momento de tocar, mal vio cómo lo toqué, y es como medio vago. Dice, la madrid, me dice la madrid, tócatelo otra vez. Y yo, vamos a tocarlo juntos y tal. Y empezamos a tocar. El resto de la clase pasó tocando conmigo. Y el man, la Madrid, qué chévere y tal, no sé qué. Y empezamos a hablar esa semana y tal, no sé qué. Él se fue el viernes que hizo el recital con la orquesta de él ahí. Lo muy bacano. Yo pensé que la gente iba a quedar ahí. Yo siento, el sábado un ratico con él, el domingo no. Porque él me había dicho en ese día que ven acá, si yo te llamo por la orquesta, a tu camino. Y yo, claro, macho. De una. Seguida. Y yo, bueno, normal, tú me lo había dicho ya, pues. Como que el man el lunes me escribe en la tarde, la Madrid, ¿estás listo? Claro, máster. Bueno, ahora, mándale tu pasaporte a la manager para que ella te compre los tiquetes para que debute con nosotros el sábado en Ecuador. Y yo, ¿verdad? Sí, así de esa. No, sí, ya, y me mandé, voy a hablar con para que te mande el repertorio, para ahí me lo mandaron. Y yo, no, para esa, pues. Claro. Y yo, esa semana me lo empecé a estudiar. Cuando llega el sábado, ya yo cojo para el aeropuerto y tal, vamos para Ecuador, una ciudad que se llama Machala. Llegamos al bus y tal, y el compañero, acá, no sé qué. Yo, todo bien, yo me llevé mi tablet y esas cosas así. En ese tiempo, aquí en Barranquilla, no se usaban las tablets todavía. Eso no era algo que estaba todavía generalizado, como ahora. Que ahora ya prácticamente ya tú no tienes necesidad de imprimir papel. Sí. En ese tiempo yo me llevé mi tablet. Y hasta ahí los pedales para tú cambiar la página sin... En ese tiempo, o sea, ya existían, pero no eran tan comunes. Uh-huh. Yo me llevé mi tablet, pero fue para estudiarme los temas ya. Cuando vamos en el bus, me dice, ven acá, ya te mandaron. Yo pregunto, ven acá, los papeles y tal, los papeles para que me den la carpeta. ¿La carpeta? La carpeta de los papeles. No, aquí eso no se usa. ¿Cómo así? Aquí eso es pura tabla. Y yo como que, de vaina me traje de vaina me traje la mía. Y bueno, ya. Y el ensayo, nada, no hay ni prueba de sonido, vamos directo para el baile. Mira.
Sí, me tocó mandarme directo al baile con gente con la que yo nunca había tocado. No, y con músicos de buen nivel. Sí, y con un trombonista, el maestro Carlos Latoche, que es amigo mío, que nos hicimos muy amigos de allá, exigente. Que, o sea, un trombonista son de Cali, Willy García, o sea, top. Me lo pusieron, o sea, me tocó yo hacerle ¿cómo es que? De copiloto ahí, sin conocerlo siquiera, ni presentarlo. O sea, me tocó, no, te tengo que tocar con la Toche y llegar a la habitación buena, y, está en el nuevo, ni siquiera hice un taller con él, ni de esto, nada, vamos a la guerra. Y bueno, gracias a Dios, o sea, pude quedarme con el puesto. El maestro Latoche me dijo, no, que muy bien, y el maestro Alberto también, sí, bacano, bienvenido a la banda y tal, y ahí sí, entré enseguida, sí. O sea, fue una experiencia de poner en práctica esa mentalidad guerrera, esa mentalidad de estar siempre preparado para eso iba a decirte, eso es una muestra más de hay que estar preparado. Hay que estar preparado. No esperar que te llamen para tú irte a preparar. No te van a llamar. Nunca sabe. En cualquier momento te puede llamar cualquier artista o cualquier grupo y ven acá y tenemos una presentación mañana o incluso ahorita mismo. A mí me ha pasado muchísimas veces que me han llamado así, ven acá. Tengo un baile ahorita para ver si vas para eso. Y yo, claro, mándame los papeles y yo tengo que ir en talla, porque eso hace parte de esta profesión, estar siempre preparado. Claro. Quien no lo está, pierde. Se pierden muchas oportunidades. Sí, es verdad. Chévere esa anécdota y esa responsabilidad, porque tener a ese maestro, eso igual es intimidante de todas maneras. Y lo peor del caso es que el artista es trombonista. Exacto, es que es muy... aún más delicado. Sí, eso es muy intimidante. Es más, hasta hablando con el maestro Hermídez, me colocó unos ejemplos así de... Ya todos aquí conocemos a Hermídez y sabemos que es muy buen bajista y tal, y músico, oído, pero él, aún así él dice, hey, yo me pongo aquí a tocar y a mí se me sienta Fábregas al frente y yo tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. A pesar de él ser excelente músico, igual tener siempre un referente ahí. Sí. Y más cuando es el director de la orquesta. Sí. Más delicado. Claro. Más delicado. Claro. Bueno, Germán, gracias por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros, con los que están viendo el video, esas experiencias y esas enseñanzas, porque sí, de verdad que esas experiencias hacen que muchos aterricemos a lo que hay que hacer en realidad. Y bueno, fue un placer tenerte aquí. El placer es mío, Randall, y de verdad muchísimas gracias por brindarnos estos espacios a los músicos, que mucha gente ve simplemente lo que hacemos, pero no ve cómo llegamos ahí, ni cómo nos mantenemos ahí. Entonces, estos espacios son muy valiosos para nosotros los músicos, y de verdad que es un placer, y siempre estaré aquí a la orden, dispuesto para... Sí, vendrán otras charlas. Y además felicitarte por esta iniciativa. Gracias. Nadie lo había hecho. Entonces te felicito de todo corazón, porque de verdad es un espacio que nadie se había tomado el trabajo de hacerlo, y qué bueno que un compañero de profesión haya entendido esa necesidad y lo haya llevado a cabo. Sí, gracias. Te felicito de mi parte y de parte de mi familia también. Gracias. Sí, aquí volverás, porque sé que hay muchísimas anécdotas más que hay que contar y de las que uno aprende también. Sí. Entonces, sí, muchas gracias a todos también por haber visto el video, por llegar hasta aquí. No se olviden de darle like, suscribirse, si les gustó compártanlo y recuerden que esto fue Backstage. Nos vemos.